Yo hice este trabajo sobre Opus 2, que es la primera novela publicada de Angélica Borodilla, en el marco también de un corpus más amplio dentro del proyecto de investigación. Y la ponencia se llama Narración erótica de la otredad, un Opus 2 de Angélica. Opus 2, publicada en 1967, primera novela publicada de Angélica Borodilla, construye en la ficción un mundo alternativo, una suerte de nuevo comienzo social. El mundo pasado ha sido destruido, abandonado, y tiempo después hombres y mujeres vuelven a estudiar y habitar sus ruinas, apoyándose sobre las pistas del pasado para iniciar una nueva sociedad. Esa es la hipótesis de la cual surge la novela, que puede pensarse como un recorrido a partir de fragmentos que en su conjunto dejan entrever los procesos de construcción de una nueva civilización. Cada fragmento se centra en diferentes personajes, son experiencias mínimas, concretas, a partir de las cuales se teje ante el lector o la lectora una línea temporal que las engloba. En el comienzo de la novela se percibe un orden social claramente delimitado que imita, a la inversa, las divisiones étnicas y las relaciones de poder propias de nuestro tejido social. En medio del abandono del viejo mundo y su posterior recolonización, la relación de poder se ha invertido. Negros y blancos han cambiado de posición, siendo los primeros opresores y los últimos oprimidos. La inversión tiene un efecto de sentido claro. Más allá de los cambios de posición, las relaciones de poder se mantienen intactas y por ende los procesos de segregación se reproducen. Lo interesante del planteo no está en la lógica mecánica de inversión y de exposición de la opresión, sino en el recorrido que se construye desde este comienzo hacia una búsqueda de una utopía de integración social, siempre inestable, postergada y puesta en duda, que reconfigure las formas sociales conocidas. Esta posibilidad de cambio se juega en las experiencias individuales planteadas en los fragmentos, que de a poco van abriendo puntos de contacto. La posibilidad de cambio de esta matriz social radica en la forma de percibir la otredad, la posibilidad de encuentro que pueda abrir una fisura en las dinámicas de poder a través de la cual se gestan nuevas formas comunitarias. Esa fisura o punto de apertura aparece cifrada en la experiencia erótica. En el segundo capítulo de la novela, el profesor Severín, mitólogo, se prepara en la noche previa a una conferencia que presentará frente a sus colegas en el aula magna de la universidad. Preocupado por la conservación de un orden que define como claro y limpio, estable, un mundo unificado, se opone fervientemente al integracionismo, es decir, al ingreso de los blancos a la universidad. Su charla gira en torno al peligro que suponen los mitos, la creación de mártires para los órdenes constituidos, por su capacidad de arrastre y subversión, la implantación de una narración nueva dentro de un sistema de poder. El orden establecido debe resguardarse, protegerse de la posible generación de un mito mortal que permita el quiebre de las estructuras conocidas. Para eso, el contacto con la otredad debe evitarse, y es por esto que el integracionismo le resulta evidentemente odioso. El profesor describe a los blancos como, cito, emocionalmente inestables, propensos a pasar de la felicidad porque sí a la melancolía, a elaborar fábulas, a cantar endechas, a componer sagas, porque su naturaleza sensual y ociosa tiende al ensueño, a la fantasía y al rencor. Luego insiste, cito, son ignorantes, perezosos y lujuriosos. Si entendemos, a partir del planteo clásico de Bataille, pero también de la lectura que hace Anne Carson en su libro Eros, el dulce amargo, si entendemos lo erótico como un punto de disolución de la identidad arrastrada en su contacto y fusión imposible con lo que está por fuera de sí misma, un instante desestabilizador que atenta contra la permanencia de lo uno, es posible pensar que la sensualidad de los blancos, la otredad oprimida dentro de la novela, es pensada como una amenaza al orden establecido. Por ende, se entiende que el mitólogo esté determinado a clausurar cualquier posible contacto. La potencia latente de esta sensualidad se desliza desde el comienzo en la forma de percibir la otredad. Los blancos generan fascinación y rechazo. Continúa el profesor, cito, ni siquiera es posible soportarlos porque cuando están muy cerca de uno, por ese olor dulzón y repugnante que tienen. Fin de cita. Deslizado en la descripción aparece el adjetivo dulzón, que encierra una posible atracción y resume el peligro de ese contacto. A medida que avanza la novela, esa marca doble y contradictoria que despierta aquello que queda por fuera del orden establecido se repite.
Las primeras iniciativas para el control de esta amenaza están destinadas a cortar cualquier forma de intercambio, prohibir el ingreso de los blancos a la universidad, delimitar los espacios, reducir la conversación. Sin embargo, la fisura erótica se abre de forma casi inevitable con el correr de la narración, generando una instancia de cruce entre espacios que pretendían conservarse puros, cerrados. El erotismo entendido en este sentido como punto de roce con la otredad es un instante de apertura, de posibilidad de fusión y de desestabilización de las identidades constituidas. Es por eso también un instante violentamente resistido. Dada la relativa autonomía de cada uno de estos fragmentos, que si bien se encuentran entrelazados, también pueden ser leídos como relatos en sí mismos, yo quiero centrarme en el capítulo 4 de la novela como instancia de quiebre. Se trata del instante donde el erotismo que despliega toda la narración muestra su doble valor, amenaza mortal y potencia creadora a la vez. El capítulo llamado El río está fuertemente marcado por el cruce entre personajes, blancos y negros, negros y blancos, que penetran, irrumpen en los espacios de los otros. Asistimos a dos secuencias principales, narradas de forma simultánea y superpuesta, de modo que los lazos entre una y otra se irán acrecentando con el correr de la narración. Ilona Nobel, esposa y madre negra de clase acomodada, recibe a través del cerco de su jardín, la mirada de un muchachito blanco que se ofrece para cortar el césped por unas monedas. Ilona evalúa la situación, el nivel de peligrosidad que supone la amenaza. Lo estudia y recuerda, cito, «Cuidado con los extraños, cuando yo no estoy», solía decirle Tomás. A través de la narración en tercera persona que pareciera ir deslizándose entre los personajes, asistimos al mismo tiempo a la percepción de una sobre el otro y viceversa. Para ella, él, cito, no tenía aspecto de ser un asaltante. Era un muchachito blanco, más bien endeble, decentemente vestido. Para él, ella, cito, estaba parada sobre el camino de grava, con las tijeras de poder en la mano, indecisa. La vestimenta y la disposición de los cuerpos se exponen, sugieren la posibilidad de una atracción latente. Ella, cito, tenía puestos los pantalones amarillos que le ajustaban y una blusa blanca escotada. Las anchas alas del sombrero hacían una franja oscura en su negra cara redonda y joven. Fin de cita. La advertencia se repite en el recuerdo, cuidado con los extraños. Pero finalmente el personaje resuelve permitir el ingreso, pensando en refugiarse en el piso alto de la casa para espiarlo desde ahí, mantener controlado el contacto, la amenaza. La delimitación de los espacios se redistribuye. Entonces, adentro y afuera. Adentro, arriba, en el hogar, Ilona juega con sus hijas. Afuera, al sol, el muchachito corta el césped, pero el ruido de su presencia llega hasta el cuarto de juegos. Cito, afuera se oía la cortadora de césped, más lejos, más cerca, más lejos, Ilona sonreía. El ir y venir del muchacho adquiere la forma de un juego de seducción y en la sonrisa de la mujer puede percibirse el goce de ese contacto, aislado, controlado, mera potencialidad. El muchacho, cito, iba y venía por el jardín empujando la cortadora. Se había desprendido el primer botón de la camisa y transpiraba. Fin de cita. Quiere ir a pedir un vaso de agua, se resiste, se detiene, se desabrocha el segundo botón de la camisa. La tensión erótica se construye de forma fragmentada, intercalada. El ingreso final se da en el punto más alto de tensión de la otra secuencia narrada en el capítulo, que están superpuestas. La amenaza se concreta, el muchacho ingresa a la cocina por un vaso de agua, Ilona grita, el muchacho escapa corriendo. Cito. Había que detenerlo, ella quería que lo llevaran preso, que lo encerraran, que lo apalearan, denunciarlo, acosarlo, aterrorizarlo. Ya no era miedo lo que sentía. Fin de cita. La sonrisa anterior se convierte de forma precipitada en una violencia desatada, como respuesta a la amenaza que supone el contacto abierto, como una forma desesperada de cerrar esa fisura. El otro relato narrado y superpuesto a este que acabamos de contar, dentro del mismo capítulo, repite en otros términos la misma secuencia. Se trata de un grupo híbrido de estudiantes integracionistas, negros y blancos juntos, que reclaman frente a las puertas de la universidad su derecho a inscribirse. Las puertas permanecen cerradas y custodiadas por las fuerzas policiales. Adentro, la institución, el orden establecido, los profesores que observan con temor desde la ventana. Afuera, los estudiantes, blancos, negros, mestizos, cantando y fundiéndose entre sí como una masa indiferenciada. Luke es un estudiante negro que lidera la movilización.
Corre a la casa donde más estudiantes se refugian y planean los pasos a seguir. Ahí ve, cito, a una muchacha de pelo muy negro y piel amarillenta sentada en la cómoda, dejando asomar bajo el vestido sus rodillas redondas como manzanas. Fin de cita. Una vez más, la descripción sugiere la tensión erótica en los detalles mínimos. Cito, la muchacha con rodillas como manzanas se tapó la boca con la mano. Y después, Luke la miró. Tenía una boca de labios gruesos y dos ojos que, sí, casi grises. Era la primera vez que la veía. Fin de cita. Ella, mestiza, representa no solo la otredad, sino el punto de contacto, el híbrido, la potencia de una nueva construcción. Al llegar al tumulto de gente, Luke, cito, había perdido de vista a la muchacha mestiza y pensó en ella bajando de la cómoda con un pequeño envión. Al tocar el suelo, la pollera le había tapado las rodillas y el pelo largo se le había movido sobre su cara. Fin de cita. En este caso, superpuesto narrativamente al relato anterior, la atracción erótica se construye de forma similar, pero no resulta amenazante, porque justamente lo que se busca es penetrar en el espacio otro, invadirlo, romper su identidad y transformarlo en el contacto con lo diverso. Lo erótico es así potencia destructora y creadora de una nueva forma de establecer vínculos que construyen lo conocido. En el tumulto se eleva un canto que aglutina a estudiantes blancos y negros, a través de una voz aguda que, cito, subía y temblaba. La canción es el punto de mixtura, una incitación. La voz canta, cito la canción, vamos hermano, dame tu mano, no miraré hacia atrás ni adelante, la sangre negra, la sangre blanca, toda la sangre formando un río. Fin de cita. Luke descubre que la voz que convoca el canto pertenece a la muchacha mestiza, literalmente la unión entre ambas sangres, el río al que hace referencia el nombre del capítulo. Ella es el punto de contacto y Luke se encuentra junto a ella cuando se desencadena la violencia que busca clausurarlos, una violencia tan intempestiva como la de Ilona, la señora negra, que gritaba que apalearan al muchachito blanco. Sin embargo, en este caso la irrupción se da igual, la movilización no se escapa corriendo, sino más bien lo contrario. La masa de estudiantes penetran como una estampida en el edificio de la universidad, frente a los disparos de la policía. La amenaza se concreta esta vez. Luke, cito, se sintió feliz, se sintió niño otra vez, irresponsable y herido, destrocemos, quememos, destripemos. Llegó arriba y se metió en un aula, cualquier aula, ayudó a descolgar un pizarrón. Fin de cita. Y justo en el medio de la crisis destructora del orden, se vuelve la potencia del cruce erótico que dio lugar a esa posibilidad. Cito. La muchacha mestiza salía por una puerta mágicamente a su encuentro y él la tomó de la mano. Vamos. Bajaron corriendo la escalera y cerca de la puerta de entrada se sumergieron en la batalla. La escena recuerda los versos de la canción que decía vamos hermano, dame tu mano. El contacto entre ambos está íntimamente ligado al momento de lucha. Juntos son la sangre que forma ese río. En esta segunda secuencia, el instante erótico se concreta y desencadena la lucha contra el orden establecido. El resultado final de ese momento de contacto y crisis es la muerte violenta de uno de los manifestantes blancos, cuyo cuerpo es transportado en la retirada. Cito, el muchachito blanco marchaba acostado dentro de un cálido ataúd de negros cuerpos vivos. Fin de cita. El contacto de los cuerpos, de Luke y de la muchacha, de blancos y negros, abre la posibilidad de una nueva narración. Inaugura un mito capaz de subvertir definitivamente el orden. Lázaro Hood, otro profesor de la universidad de la novela, que en este caso apoyaba a los integracionistas, señala que se trata de la creación de un mártir. Es el mismo fenómeno sobre el cual el mitólogo Severin había elaborado su conferencia muchos años atrás. Es la concreción definitiva de la amenaza. En la novela, este capítulo de cruce erótico es uno de los puntos bisagra para pensar la reelaboración del conjunto social. No sigue a esto una utopía integracionista, sino otros puntos de encuentro fragmentados que dan cuenta de un complejo proceso de transformación al que es arrastrada una matriz social cuyos límites aparecían, al comienzo, tan claros e infranqueables. Las descripciones que se construyen del otro, el muchachito blanco, Ilona, la mestiza, encarnan el poder desestabilizador del impulso erótico, que es al mismo tiempo destrucción y potencia creadora de un orden nuevo. Quiero cerrar con una cita que excede un poco la literatura, si queremos pensar que algo excede a la literatura.
pero creo que resulta productiva para considerar las ficciones que se ocupan de esta potencia erótica. En la introducción a su libro La ofensiva sensible, publicado el año pasado, de Diego Stulberg, dice, releyendo a Rosichner: en Rosichner, la preocupación por la contraviolencia viene ligada a lo que podríamos llamar un erotismo, la experiencia de la relación entre los cuerpos en términos de disfrute o deseo, sin la cual la experiencia política de los contrapoderes se deteriora y declina. La disputa por la sensibilidad tiene por objeto último el saber de los cuerpos, aquellas razones de los cuerpos que la razón pura no alcanza a comprender, como nociones comunes capaces de afirmar realidad más allá del nihilismo y de su pasión por la ilusión. Me resulta interesante, a modo de comentario final, la posibilidad de pensar estas ficciones que trabajan la potencia disruptiva del erótico en esta línea de la construcción de un saber político nuevo que proviene de la experiencia de los cuerpos en contacto. La creación y la lectura de estas narraciones literarias podría ser, entonces, pensada como una puesta en forma de esa experiencia y una exploración de sus posibilidades.